Bueno, bienvenidos a este episodio número 46 ya del ciclo Libros para Atorrantes. Mi nombre es Ariel Garis y ya ligué mi nombre al de Atorrantes. En este ciclo, como siempre decimos, nos limitamos solamente a dar las primeras pautas, los primeros puntos de arranque para los libros para estudiar los libros que aquí traemos a colación, ¿no? Los primeros apuntes para empezar una lectura mucho más profunda, un estudio más detallado que esos textos, esos trabajos y esos autores se merecen, ¿no es cierto? Y eso después depende de vos y así te lo aconsejo. No solo que aquí damos los primeros puntos para la lectura y la comprensión de esos trabajos, de esos libros, sino que también el ciclo sirve para despertar el interés por ciertos autores y su obra. En este sentido, tenemos una variación de material que aquí cotejamos, por ejemplo, desde filosofía, historia, sociología, literatura, poesía, etcétera, ¿no? Cuento, dentro de la literatura diversas, el cuento, la novela, la poesía. Bueno, hemos hecho también un episodio sobre arqueología, que prometí otro episodio al respecto. Hoy vamos a hablar de filosofía y no de cualquier filósofo, ¿no? Vamos a hablar del llamado padre del existencialismo. Nos referimos al filósofo danés Søren Kierkegaard y su libro, quizá el más conocido de toda la profusa o la gran, voluminosa obra de este filósofo danés, que es Temor y Temblor, que es un libro de 1843. Kierkegaard nació en Copenhague, la capital danesa, en 1813, murió allí también en 1855, víctima de un derrame cerebral a muy corta edad, pero dejó una obra en el buen sentido bestial, ¿no? Monumental. Bien, y firmada con diversos seudónimos. Johannes de Silentio es el seudónimo que eligió para presentar Temor y Temblor, aunque todo el mundo sabía que los libros de Kierkegaard estaban escritos por él. Para entender a Kierkegaard, el más cristiano, el más radicalmente cristiano de todos los filósofos, padre del existencialismo, ¿no? El existencialismo todos lo ubicamos como un movimiento filosófico del siglo XX ateo, y sin embargo su precursor fue el más cristiano de todos los filósofos, que generó una profunda influencia, no en su siglo, en la primera mitad del siglo XIX, sino a lo largo del siglo XX, ¿no? Influenció muchísimo, incluso a pensadores ateos dentro de la corriente existencialista como Sartre, Camus, que por supuesto rechazaron, hasta a Martin Heidegger, que todos rechazaron su postura religiosa, pero sí su análisis tan hondo, tan profundo de la naturaleza humana. Influenció muchísimo en Freud, ¿no? En la escuela de Frankfurt, Erich Fromm, etc. Es una influencia enorme. También en el mundo católico, ¿no? Unamuno lo estudió en su lengua original, y en la Argentina Cornelio Fabro, que era italiano, también lo estudió, y que era sacerdote, y también el padre Castellani, ¿no? Entonces, en el mundo católico, Kierkegaard también generó una gran influencia. Nació en un hogar severamente luterano, ¿no?
El papá Michael Kierkegaard era oriundo de la península de Jutlandia y de origen humilde, pastor de ovejas, que llegó a maldecir una vez a Dios por su mala suerte y su pobreza. Luego se trasladó a Copenhague, la capital danesa, que Dinamarca, por su posición estratégica en el norte de Europa, era un paso comercial muy importante. Y con el negocio textil, el padre logró una gran prosperidad económica hasta alcanzar una fortuna considerable. Era un hombre rico ya. Tuvo 7 hijos con Anna Land, ¿no? Y Göran fue el menor de los 7 hijos. El padre, una vez posicionado en la sociedad danesa, comenzó a organizar tertulias intelectuales y teológicas donde se discutía mucho sobre asuntos de racionalismo, ¿no? Filosofía racionalista, sobre teología y temas bíblicos. Entonces el joven Göran estuvo siempre empapado, ¿no?, de todas esas tertulias, esas reuniones intelectuales, ¿no?, y teológicas específicamente, que el papá organizaba. Esto fue orientándolo, ¿no?, hacia el interés por la teología. El padre mismo abandonó su actividad comercial para dedicarse de lleno a la educación de sus hijos y en especial de Göran para que sea pastor, ¿no? Pero entre 1819 y 1834 sucedió una desgracia en la familia. Mueren la madre y 5 de los hermanos de Göran. Aquí se creyó que había una maldición familiar porque el padre después le va a confesar a Göran que la mamá y él sus padres habían hecho vida marital antes del sacramento del matrimonio. Que de nuevo le aparece la culpa, aquella vieja maldición en Jutlandia, en la península danesa, ¿no? La idea de culpa, ¿no?, el pecado, Dios castiga. Bueno, esto hizo que temieran todos que la familia desaparezca, y esto también originó que Göran adquiera una psicología, un temperamento, un carácter bastante melancólico y triste, ¿no? Y que paulatinamente vaya dejándose dominar por ese carácter melancólico y algo solitario. Descuidó entonces sus estudios de teología para dedicarse a los estudios de la literatura, ¿no?, y a la vida estética, ¿no?, a la bohemia, a los teatros, a la ópera. Necesitaba divertirse un poco, ¿no?, salir un poco de esa rigurosidad y de toda esa tragedia familiar, ¿no? Fíjense en que Borges, en sus últimos libros, en Biblioteca Personal, nombra Temor y Temblor, ¿no?, y dice, claro, el nombre Kierkegaard es premonitorio porque en danés significa cementerio, puerta de entrada, pórtico, mejor dicho, ¿no?, a los cementerios, de casualidad, ¿no? Bien, así está Göran viviendo una vida de bohemia, de dandy, buena ropa, buenos vinos, fumando buen tabaco, etcétera, y esto hace que haya rispideces con su hermano Peter, más serio, y a los 23 años el padre le dice que debe abandonar la casa, pero que no se preocupe, que le va a pasar, ¿no?, una mensualidad y un sustento económico. El padre va a morir en el 38 y antes habían hecho las paces. Padre está siempre presente en su obra, en la obra de Kierkegaard, porque lo amaba, era severo y demás, pero era al mismo tiempo un padre amoroso, ¿no? Era muy amoroso y era realmente profundamente religioso. Bien, tras la muerte del padre, Göran toma en serio sus estudios de filosofía y teología, logra en la Universidad de Copenhague, se recibe en filosofía con una tesis llamada sobre el concepto de la ironía, donde va a hablar de Sócrates, ¿no?, sobre el romanticismo en boga en su época, algunos lo ubican dentro de la corriente romántica, Kierkegaard, y ataca furiosamente, va a empezar a atacar furiosamente a Hegel, el filósofo alemán. 2 veces salió de Copenhague Kierkegaard nomás,
para ir a hacer algunos cursos de filosofía en Alemania. Siempre en la geografía de la capital danesa se movió. Bien, en una de sus obras va a decir, La enfermedad mortal, lo que el mundo necesita es otro Sócrates, otro escándalo, porque no sabemos nada de nada. Y Kierkegaard siempre va a tener figuras retóricas, literarias en su obra. En el 37 conoció a una persona importantísima en su vida que fue Regina Olsen, ¿no? De la cual se enamoró, de esta joven, era 15 años menor que él, y era una joven de carácter alegre, ¿no? Y contrastaba con el carácter melancólico de Kierkegaard, ¿no? Que ya había abandonado su vida de bohemia. 3 años estuvieron noviando, en el 1840 se comprometieron, pero en el 41 Kierkegaard de improviso rompió el compromiso. Creyó que no servía para la vida matrimonial, ¿no? Modestamente, me hago autobombo, yo escribí este libro, es un librito, ¿no? Kierkegaard, el dolor de un filósofo, se puede decir Kierkegaard o Kierkegaard, está admitido de las dos formas para que no haya confusión. Donde recreo las vicisitudes de ese romance entre Göring y Regina. Bien, no estoy hablando de mí. Bueno, en el 43 aparece Temor y Temblor. Aquí, para estudiar la filosofía de Kierkegaard hay una hoja de ruta. Para Kierkegaard la existencia humana se divide en 3 estadios, ¿no? El estadio estético, el ético y el religioso. El primero hace referencia a todo lo que es banal en nuestras vidas, superfluo y demás. El ético es lo que hace a la sociabilidad, a las responsabilidades políticas, civiles, etc. Pero hay un estadio superior que pone en suspenso todo lo anterior, que es el estadio religioso. Y Kierkegaard va a obsesionarse y basarse en esta tesis con lo que sucedió, lo que se narra en el capítulo 22 del Génesis, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, a su hijo, un hijo que tanto esperaba, ¿no? Entonces una mañana muy temprano, así comienza el libro de Kierkegaard, salen, ¿no? Porque Dios le pidió a Abraham ese sacrificio. Salen de la casa, no le dice nada Abraham a Sara y se encamina a sacrificar a Isaac, su único hijo. Aquí entonces a Abraham se le presenta un problema muy grande, una paradoja, ¿no? Obedecer la ley del hombre que es un asesinato, ¿no? Y el sacrificio humano es inadmisible. Aquí muchos teólogos católicos, judíos también, protestantes, ven el final, ¿no es cierto?, del sacrificio humano que Dios le pide a la humanidad. Bien, Kierkegaard también toma este concepto, pero va un poco más allá de estas interpretaciones institucionales. Nunca se llevó bien con las instituciones religiosas. De hecho, tuvo muchos problemas con la iglesia oficial danesa. Bien, el padre Castellani lo definió a Kierkegaard como un pastor protestante protestador del protestantismo. Bien, Abraham tiene esta paradoja que le da la fe: obedecer a Dios o al hombre, a la ley del hombre. Finalmente se decide por obedecer a Dios, por más absurdo que sea esto, y pone en suspenso lo ético, el estadio ético, porque se define como un caballero de la fe. El caballero de la fe se diferencia del caballero de la resignación infinita, porque abraza a la fe por más que no la entienda, ¿no? Y esto es lo que hace que Abraham no sea un asesino ni haya obrado con cierto grado de irresponsabilidad. Dios nos pide, la obligación de Dios moralmente es inentendible para el ser humano, pero va a ser entendida a través del estadio religioso y de la fe. Finalmente el sacrificio no se consuma porque pasa un carnero, ¿no? Y Abraham entiende que es la señal. El ángel le dice: detén tu cuchillo. La prueba ya pasó. Bien, Kierkegaard nos dijo: creer es ser. Es lo que dijo el padre del existencialismo. Chao.